Ya. Buenas tardes, chiquillos. Por favor. Bueno, como les comenté, esta sesión es para resolver algunas dudas concernientes a la primera práctica. La práctica laboral es, bueno, es la práctica laboral 1, es la primera práctica, el primer trabajo en el campo que va, o sea, sin perjuicio de que ustedes ya hayan trabajado antes en el campo, es el primer trabajo que, entre comillas, reconoce la universidad hecho por ustedes, en un ambiente, en un entorno, en un contexto distinto de la sala de clases, de la salida a terreno o de las actividades prácticas. Esta práctica profesional se hace en el verano, y luego, esta práctica no es un ramo en sí, no es una asignatura. La asignatura completa se llama Operaciones Agrícolas. Y la asignatura de primer semestre del próximo año, en este caso, Operaciones Agrícolas 1, se va a basar en las actividades que ustedes realizaron durante su práctica. Por lo tanto, la tienen que hacer y después hacer una asignatura para aprobar tanto la práctica como esta otra asignatura. Esta asignatura, como les digo, se llama Operaciones Agrícolas 1 y se da el semestre posterior a que ustedes realizan su práctica. Ese es mi correo electrónico, por si quieren resolver alguna duda que quizás ahora no tengan y que después de aquí en el trayecto a sus casas les surja. Bueno, los objetivos de esta sesión: primero, reseñar la asignatura práctica preprofesional, reseñar de la asignatura Operaciones Agrícolas, plazos y etapas importantes, y finalmente una ronda de preguntas. La práctica preprofesional es, bueno, parte de una asignatura, no le va a dar crédito, como les digo, pero se realiza durante 180 horas. O sea, tienen que juntar 180 horas totales de trabajo como operario agrícola. Desde puede ser trabajar en el riego, trabajar preparando fertilizantes. Hay muchas opciones que ustedes pueden primero averiguar en una empresa de distinto tipo, en organizaciones de distinto tipo, tanto empresas que buscan el lucro, o sea, empresas que son organizaciones que buscan rentabilidad, hasta organizaciones municipales que no buscan esa rentabilidad. Inserta al alumno en una actividad productiva real para conseguir objetivos específicos relacionados con el trabajo agrícola y relaciones interpersonales en equipos multidisciplinarios. Es decir, existen estas dos dimensiones del trabajo efectivamente agrícola, en donde ustedes aprenden técnicas que les van a servir para su futuro profesional, y también la dimensión del trabajo multidisciplinario, donde ustedes se insertan en una organización que tienen que describir y tienen que de alguna forma interactuar con los distintos sujetos, las distintas personas y recursos que tiene determinada organización. El trabajo previo, es decir, lo que tiene que usted hacer antes del trabajo físico, se inicia con el llenado de un formulario online obligatorio. Es decir, si no completa este formulario, no puede iniciar su trabajo. Por lo mismo, no puede esperar a hacer el trabajo y después convalidarlo como práctica. Entonces, antes de siquiera, o sea, primero usted busca el lugar de práctica y llena ese formulario. El formulario va a estar disponible desde hoy, 28 de septiembre, hasta el día 2 de diciembre, el viernes 2 de diciembre. Ahí usted tiene todo este periodo para buscar su práctica, el lugar donde usted va a trabajar. Como digo, y vamos a ver más adelante, puede ser cualquier empresa del rubro agropecuario. Puede ser frutales, hortalizas, flores, producción pecuaria también, cabras, vacas, chanchos, gallinas, siempre y cuando también tenga una parte agrícola.
por otra parte del alumno, o sea, siendo la vía oficial para iniciar el proceso, tanto el formulario online obligatorio, como respetar estas fechas. Entonces, una vez que usted llena este formulario online, el docente, en este caso yo, decido si su práctica es o no, su trabajo es apto para ser considerado y evaluado como práctica. En general, nunca hay problemas, salvo cuando el trabajo es netamente de oficina. Si usted, por ejemplo, va a una exportadora de frutas, no hay problema, pero si lo tienen solamente en la bodega, haciendo trabajo administrativo, probablemente y con mucha seguridad no va a ser aceptado. Hay personas que han trabajado, por ejemplo, en packings, revisando, por ejemplo, uva de mesa, o packings de paltas, de naranjas, de mandarinas, etc. Y ningún problema, siempre y cuando usted trabaje en contacto directo con el trabajo físico directo de operario. De esta forma, el docente decide la pertinencia y autoriza o rechaza el centro de práctica, notificando al alumno vía correo electrónico. Luego, una vez que se acepta el centro de práctica y a partir de los datos entregados, docencia y DAE emiten dos documentos. Una vez que usted llena este formulario, con diversas, lo vamos a mostrar, lo vamos a ver, llena este formulario, docencia y DAE emiten dos documentos. Un seguro estudiantil que la va a cubrir de algún accidente que ocurra en el trabajo, por eso es tan importante que usted sea un alumno regular de la institución, y una carta de presentación, que es el inicio oficial, en donde nosotros, como docencia, aseguramos al alumno y le aseguramos al supervisor que está haciendo una asignatura, que esto se enmarca dentro de una actividad académica. Entonces, que son enviados al empleador o supervisor. Solo una vez que el supervisor acusa recibo de los documentos, el alumno puede iniciar su labor. Entonces, se llena el documento, se acepta, se envían estos documentos, y una vez que el supervisor acusa recibo, por último un OK, el alumno está en condiciones de comenzar su trabajo. Cualquier duda que tengan, chiquillos, me van interrumpiendo y me van preguntando de inmediato, no hay problema. Dentro de los requisitos mínimos para aceptar un centro de práctica, primero debe ser una organización formal, con RUT, nombre y dirección. Es decir, porque el seguro se hace individualizando al supervisor, pero también a nombre de la empresa, de la organización. Puede ser, como vamos a ver acá, de distinto tipo. No debe haber relación familiar entre el alumno y dueño o supervisor. Relación familiar en términos consanguíneos. No puede ser el tío, la abuelita, el abuelito, la mamá, el papá, el hermano, etc. ¿El dueño de la empresa? O el supervisor. O el supervisor, o el que lo supervisa. Si le va a poner nota, o sea, a veces es perjudicial, se le cae mal. Puede ser una organización que trabaje en alguna fase de la producción agropecuaria, desde la producción primaria hasta la comercialización. Hay personas que han trabajado, por ejemplo, repartiendo en moto o en vehículo canastas de hortalizas. También puede ser. Esto está dentro de la comercialización. Hay alumnos que han trabajado en riego, o en fertilización, o preparando, por ejemplo, plantas injertadas, flores, venta de flores. Hay alumnos que trabajaron en Femacal de La Calera también, repartiendo alimentos. También está en la fase de comercialización, por lo tanto es aceptable. Puede ser una organización de apoyo a la investigación agropecuaria. En INEA han trabajado alumnos, o en laboratorios privados también. También puede ser un laboratorio destinado a la investigación agropecuaria. Puede ser también una organización de transferencia tecnológica. Aquí muchos han trabajado, por ejemplo, en INDAP, en Prodesal. Dependiente es como una asociación entre las municipalidades y INDAP, el Prodesal. Y también pueden trabajar en esas organizaciones. En municipalidades también. Hay personas que han trabajado, por ejemplo, en la Municipalidad de Viña del Mar, en el área de parques y jardines, también en un área del paisaje, también se puede trabajar en esa zona. ¿Sí? Eso mismo de la empresa de paisajismo se podría igual. También, sí, empresas de paisajismo, también. Empresas, por ejemplo, en viveros, hay personas que han trabajado con CONAF, en viveros de plantas nativas, o en viveros de plantas ornamentales.
Una persona trabajó, ubican el vivero de Viña del Mar, que es el que está en Sausalito. Ahí también han trabajado alumnos. Pueden ser organizaciones de diversos tipos. Tipos de centros de práctica: empresa grande, mediana o pequeña, empresa productiva agrícola, frutales, hortalizas o flores, packings de productos hortofrutícolas, de uva, de manzana, naranja, etc. Empresa de venta de productos agrícolas, de comercialización de productos químicos, de fertilizantes, de plaguicidas, herbicidas, lo que sea, también. Laboratorio o centro de investigación agropecuaria. Hay algunos que han trabajado en el laboratorio de propagación de acá, de la universidad. Hay alumnos que han trabajado en el laboratorio de entomología agrícola de Línea, en La Cruz. Otras sedes del INEA, en Quilamapu, en La Platina, digamos, en otras regiones. Organización administrativa municipal o regional de transferencia tecnológica, lo que les comenté, Prodesal, municipalidades, Prodemu también han trabajado algunas alumnas, Departamento Técnico de Organizaciones Públicas Agropecuarias. En el SAC, por ejemplo, han trabajado también, una buena práctica, y en general cualquier lugar, cualquier organización que provea del ejercicio de la labor agrícola, agropecuaria. ¿Tú recomendarías ahí? ¿Dónde? El SAC. Sí, en general es una buena práctica. Ustedes van a encontrar que a veces hay como una polarización en términos de la cantidad de labores que uno hace. Hay algunas prácticas en donde a un alumno lo tienen trabajando mucho, pero en una sola actividad, y el alumno es capaz de, digamos, conocer la globalidad de esa labor, pero muchas veces se aburre también de hacer siempre lo mismo. Y en estos departamentos técnicos muchas veces picotea mucho de muchos lados. Entonces hacen muchas cosas, pero ninguna la logra capturar a plenitud. Entonces lo ideal es un punto intermedio, pero ambas organizaciones son aceptadas como práctica inicial, como práctica laboral inicial. ¿Cualquier duda, chiquillos, por favor? Me interrumpo. ¿Sí? ¿Qué recomendación personal podríamos? Bueno, en general, los alumnos que son de otras regiones y quieren hacer su práctica en su lugar donde viven, pueden buscar práctica cerca de su casa, en viveros, en packings, donde ustedes prefieran, en términos de ubicación. Ahora, en términos de, si usted quiere hacer una práctica, digamos, donde va a aprender, yo diría que en todas las prácticas, sobre todo la 1, la primera, la inicial, aprenden digamos, el trabajo físico en la agricultura. Yo no pensaría tanto en términos de si me van a pagar o no, porque por lo general, salvo que trabajen en SAC o en otras, muchas veces la práctica no es pagada. O puede ser costeado lo que ustedes gasten en transporte o alimentación, pero la mayoría de las veces no es una práctica pagada. Así que como recomendación, yo primero diría cuál sería el trabajo de mi agrado y dirigirme directamente a una empresa donde se haga eso, producción de semillas, por ejemplo, producción de frutales, obras de riego, paisajismo, etc. Y sí, o en segundo lugar, alguna práctica que quede cerca de mi casa, entendiendo que esto lo va a hacer usted en el verano, y por lo tanto, si usted, por ejemplo, desde el sur o del norte venía a trabajar aquí a Quillota, implica un gasto extra en arriendo, en transporte, etc. Entonces serían como las recomendaciones. Pero en general, nadie ha tenido así como una experiencia abrumadoramente mala haciendo una práctica inicial. Siempre hay una. Esperemos que no. Entonces, Operaciones Agrícolas 1 es la asignatura, digamos, de primer semestre, una asignatura teórico-práctica realizada durante el semestre posterior a la práctica. Es decir, si usted la hace el verano, el primer semestre de 2023 va a tener que hacer esta asignatura, cuyo objetivo es describir y comunicar las actividades realizadas en el trabajo. Su producto final es un informe, el típico informe de práctica, un sitio web y una presentación.
Esas tres cosas son el producto final de esta asignatura, del trabajo realizado en la práctica preprofesional. Sí. Sitio web es un sitio alojado en internet donde usted pone videos, fotos y indica las actividades que hizo. O sea, usted lo tiene que hacer y publicar. Entonces, igual vamos a tener como clases de eso, de cómo hacer una página. De hecho, el informe empezamos como redactando desde lo básico, tildes, acentos, gramática, sintaxis en general. El sitio web, como, bueno, hay varias opciones de sitio web, en general ocupan Wix, que es una herramienta gratuita y bien bonita, y una presentación en PowerPoint. O sea, vamos a tener esas sesiones de clase destinadas a eso, ¿sí? Siendo sitio web o presentación, ¿puede ser un video? Sí, el video lo puede alojar en el sitio web. Entonces, eso ya es después de la práctica. Diagrama de decisión. ¿Qué es este diagrama de decisión? Profe, si yo no, o la persona que me hace como la práctica en el supervisor me pone una mala nota, yo no puedo dar ese ramo. O sea, sí, pues te ponen una nota. Es con nota. De hecho, hay una parte con nota. Bueno, hemos tenido algunos problemas y han habido algunos semestres en donde hemos decidido no calificarla, o sea, no traspasar a nota numérica a la nota del supervisor, porque ha ocurrido en algunas ocasiones que, por ejemplo, el supervisor cambió, o sea, que aceptó la práctica, trabajó y todo, pero la parte evaluada final cambiaron al supervisor. Entonces la evaluación llegó mucho después del término del primer semestre. Entonces, vamos a decidir en el momento si es que la consideramos efectivamente como nota o como digamos, nota apreciativa. Pero en estricto rigor sí va con nota. Tiene que el supervisor evaluarlo de 1 a 7 en diversos aspectos. Hay una rúbrica bien simple, pero que tampoco es cargarle la mano al supervisor de estar 1 hora. Sobre todo, cuando la rúbrica es muy larga, el supervisor corta por lo sano y, bien entre comillas, raja al alumno. Entonces, mientras más cortita, es más... pásenle la consigna. Cuando esté de buena, el jefe le pasa la evaluación. Si lo pillan a full de pega, y le pasa, hoy me tiene que evaluar, ya, y obviamente no va a ser lo mejor. Este diagrama de decisión indica un poquito los pasos a seguir. Primero, el alumno busca centro de práctica. El alumno encuentra centro de práctica. El alumno completa el formulario online. Esto está en rojo, que es muy importante. Y dice, el docente rechaza el centro de práctica. Si rechaza el centro de práctica, el alumno vuelve a buscar centro de práctica. El docente acepta el centro de práctica. Si el docente acepta el centro de práctica, docencia tramita el seguro estudiante. Si no se lo tramita el MINSA, ¿no? Vuelve a MINSA, sí. Pierde, tiene que tirar el dado ahora. ¿Sí? El docente acepta el centro de práctica y docencia tramita el seguro estudiante. Y el docente y docencia, valga la redundancia, elaboran una carta de presentación que es dirigida a su supervisor. Entonces, estos dos documentos son imprescindibles para comenzar su trabajo. La carta ¿esa carta de presentación es estándar o es por alumno? Si este alumno es tanto. Sí, es estándar. Y la redacta el docente, en este caso yo, con los datos que usted anotará. Luego, teniendo estos dos documentos, el centro de práctica recepciona ambos documentos y el alumno puede iniciar su trabajo. Ahí, recién, cuando el centro de práctica recepciona estos documentos, el alumno puede empezar a trabajar. Y aquí, obviamente, el supervisor acusa recibo de los documentos al docente y el alumno puede iniciar el trabajo. ¿Se entiende esto? Sí, profe, eso nosotros nos tenemos que enterar de alguna forma que Correo electrónico. ¿Nos realiza por correo? Sí. ¿La universidad? Es por correo electrónico. Es el Sí. medio oficial. Cualquier cosa que ocurra, está el correo electrónico como garantía de alguna cosa. Por ejemplo, si no hay registro de que usted hizo el formulario, sin embargo hizo la práctica, sin ninguno de estos documentos, su práctica no es válida. Tiene que pasar sí o sí por todo este colador.
¿Se entiende este diagrama, chiquillos? ¿Alguna duda con esto? Etapas y plazos. Ahora, reunión informativa hoy. Datos de práctica, responder encuestas líneas desde el 2022, ¿no? 21. Se puede visualizar el documento, pero solo enviar el formulario en línea cuando se obtengan todos los datos pedidos. Es decir, usted se mete al formulario y responder todo. Entonces, es online. Docencia va a enviar el enlace, lo va a masificar. Pero ya estaba. ¿Lo tienen? Nos enviaron Hace Ah, ya. 30 años. ¿Cuándo? Pero no está habilitado todavía. No, sí está, yo vi la pregunta. Sí, se lo mandaron como Sí, se hace como un mes. Súper. Entonces está disponible. Está disponible. Recepción de antecedentes por el docente hasta el 2 de diciembre de este año. Es decir, hasta el 2 de diciembre usted tiene plazo para responder esa encuesta. Respuesta del docente hasta un máximo de 5 días después de la recepción. Obviamente esto va a ocurrir en un momento de alto trabajo, por lo tanto, independiente de esta fecha, si usted se respondió antes de esta fecha, la evaluación va a ser... Antes del 2021. No, ahí está mal, es el 2022. 28 de septiembre, o sea, hoy día de 2022. Después de esto, se recepciona hasta el 2 de diciembre de 2022 y la respuesta del docente hasta un máximo de 5 días. Si yo lo entero al final y después me la rechazan, ¿jodido? Sí. Ahora, en general, hay pocas, muy pocas, inferior al 5% de prácticas que se rechazan. Y es en general porque hay algún familiar en la plana directiva o socio, dueño del supervisor, o porque a usted le hacen hacer solamente trabajo de oficina. Eso es prácticamente las únicas dos razones por las que se podría rechazar una práctica. O porque está fuera del país, no se puede hacer fuera del país. ¿No se puede? No, porque el seguro afecta únicamente al práctica diferente. ¿Se puede hacer en otra región? Sí, ningún problema, pero dentro del país. Envío por el docente a centro de práctica hasta 72 horas después de la recepción, o sea, después de esto. Envío desde DAE a centro de práctica de forma posterior o simultánea al envío de cartas de recepción. Comienzo el trabajo en centro de práctica solo después de la recepción de los documentos. ¿De cuáles documentos? Del seguro y de la carta de presentación. Sí, pues le dice a usted y me responde a mí, o le responde al docente. Sí, y ahí usted puede empezar. Finalmente, después viene una evaluación hecha por el supervisor de práctica al final del periodo o durante el trabajo. Puede ser en el último cuarto de su trabajo porque ya el supervisor sabe cómo trabajó, lo puede evaluar a partir de como el 75-80% del tiempo cumplido, de ahí en adelante. O puede ser al último también, pero se puede hacer también durante el trabajo. Y haber completado 180 horas sea el fin de la práctica. Esas 180 horas corresponde también al convenio, al arreglo que haga usted con su jefe. Algunos que trabajan, por ejemplo, de lunes a sábado 8 horas, la completan antes. O trabajar de lunes a viernes, la hora que parte durante lo que quiera trabajar. La idea es completar estas 180 horas. ¿Alguna duda con esto, chiquillos? ¿Duda? Consejos. Antes de la práctica. Averiguar experiencias de otros compañeros sobre el trabajo en el centro de práctica. Es decir, usted, oye, trabajaste aquí, ¿cómo es? Bueno, malo, no sé qué, y usted puede obtener una referencia. Pactar idealmente por escrito y antes del trabajo las condiciones de trabajo y o de remuneración si existieran. Como les digo, la mayoría de estos trabajos no son remunerados, pero podrían llegar a un arreglo en términos de transporte o de alimentación. Conocer previamente el centro de práctica, al menos remotamente. Usted se puede meter a Google y ubicar el centro de práctica, me queda cerca, me queda lejos, dónde puedo comer, no sé. O sea, conocer previamente el centro de práctica. Si el alumno, esto es importante, si el alumno decide no continuar en un centro de práctica, debe avisar al supervisor y al docente. Esto es muy importante, porque algunas veces
se ha evaluado alumnos, o se ha empezado a evaluar alumnos que terminaron, o sea, antes su práctica y no la completaron. Entonces, como medida para evitar, por ejemplo, que hacer, entre comillas, una mala fama del mismo alumno y disminuir el prestigio de los alumnos, o sea, de ustedes mismos, para conseguir práctica, deben avisar al supervisor y al docente cuando terminen o cuando terminen antes de tiempo su práctica. Si no continúan, deben avisar. Más consejos. Durante la práctica ahora, presentarse correctamente con el supervisor y trabajadores. Esto también. Saludar a quienes vea durante el día dentro sobre el trabajo es un consejo del día a día. No hacerse el interesante, no saludar. No aceptar condiciones perjudiciales para la salud, muy importante. Actividades riesgosas deben tener protección. Si usted va a trabajar durante todo el día al sol, tienen que darle bloqueador, protector, o sea, ropa, digamos, manga larga, o antiparras si se va a someter, por ejemplo, si está trabajando haciendo chips, o sea, una chipeadora o cualquier otra cosa. Guantes de trabajo o zapatos de seguridad. No aceptar tratos vejatorios, discriminatorios ni humillantes. No se está haciendo un favor a la empresa al trabajo. Esto tienen que considerarlo bien y tener certeza de que ustedes no le están haciendo un favor a la empresa. Están trabajando y a veces se aprovechan, o sea, en términos de que los mandan a determinados trabajos, quizás a apagar incendios, pero eso está dentro del trabajo. Pero no aceptar tratos vejatorios, discriminatorios y humillantes. Y si yo ya tengo el trato, me aceptaron todo, ya estoy trabajando y ahí empieza eso, ¿qué hago? ¿Me reclamo? Sí, ahí tiene que hablar directamente con docencia, pero nunca pasa. Eso, al menos desde que estoy yo, hace 4 años, nunca pasa. Por eso es bueno averiguar las condiciones laborales antes y tener, de alguna forma, algún contacto con algún compañero que haya trabajado ahí o algún conocido. Siempre que haya un conocido en la empresa, o sea, no siendo el papá, la mamá, la abuelita, el trato también es preferente. Actuar según la disposición del supervisor, o sea, tener iniciativa en el tratar, si el supervisor le dice, hoy día vamos a fertilizar. Allá en la punta del cerro no se puede. La idea es que ustedes tengan iniciativa para el trabajo. Ofrecer alternativas dentro de las posibilidades. Como es su primera práctica, muchas veces, a pesar de que la alternativa que usted ofrezca sea del todo correcta y completamente lógica, muchas veces hay personas mayores que ven como por sobre el hombro el consejo de alguien menor. Entonces, ofrecer alternativas dentro de las posibilidades con respeto, entendiendo lo que les mencioné. Sacar todas las fotografías posibles. O sea, sacar fotos al trabajo, obviamente, después de la práctica. El día después, o sea, usted empezó al término del día de práctica, ingresar las labores del día o semanalmente a modo de bitácora. Muchas veces uno termina la práctica y empieza a acordarse de lo que hizo cuando está haciendo el informe. Y muchas veces uno se le olvidan muchas cosas, por lo tanto, tratar de armar como una bitácora durante el mismo día que usted terminó de trabajar. Así como un diario de vida. Querido diario, hoy día me insolé. Descargar fotos y videos ordenados por fecha a ordenador o almacenamiento virtual. Idealmente, pactar obviamente las fotos. No va a sacar una foto al tractorista mientras trabaja porque puede ocasionar algún accidente. Pero siempre tratadas con el supervisor. Después de la práctica, al término de las horas, mantener contacto con el supervisor o por posibles trabajos a futuro, recibir la retroalimentación por parte del supervisor. Oye, trabajaste bien, trabajaste mal, fuiste flojo, no llegaste nunca, etc. Trabajaste muy bien, te felicito, ojalá mantengamos contacto. Sí. Profe, entonces, si yo hago una práctica en un lugar, a la hora futura práctica, ¿puedo hacerla ahí mismo? Sí, entiendo que sí, pero es otra la labor. No entiendo bien cuál es esta es la práctica 1, donde usted va prácticamente como jornal, o sea, como a trabajar directamente las manos en la tierra y todo, y después creo que va a tener que tener cierta responsabilidad sobre otros operarios o un trabajo administrativo, pero en la práctica 1 puede ser en el mismo lugar, teniendo las condiciones, la misma práctica 1 hoy. Si es que se le ha pasado permite. que
Ha pasado que alguien da operación agrícola 1 y le toca como supervisor a alguien que está haciendo operación agrícola 2 o 3. No sé. La verdad que no. ¿Podría pasar? Sí. Durante la práctica, fotografía de las labores realizadas paso a paso con permiso del supervisor o supervisora. Fotografía del alumno con la indumentaria habitual de trabajo. Ustedes le pasan, por ejemplo, el overol, con su rastrillo, con su pala, con su chuzo. Foto. Fotografía del alumno en la labor regular. Trabajando, obviamente, no siendo el... Tampoco para el Instagram. Que alguien le saque la foto, por favor. Así como Se saca la selfie de un incendio. Sacar fotografías de instrumentos y herramientas, fotografías de indumentaria y trabajo, video de la realización de la actividad del alumno de máximo 1 minuto por labor relevante, sí. Pactar con el supervisor la captura de imagen y video de información sensible de la organización. Por ejemplo, hay alumnos que van al baño. ¿Lo podemos esperar? Súper. Hay alumnos que trabajaron, por ejemplo, en empresas de semillas y la semilla obviamente no les dio la variedad, no les dio más datos. Sin embargo, sí tuvo acceso a toda la labor en sí que hizo, de emasculación, de polinización, etc. Hay algunas informaciones un tipo de información que es sensible para la empresa y no la entrega, sencillamente. Armar una bitácora escrita diaria de las labores realizadas, pormenorizadamente, en un horario que no interrumpa las labores a describir. O sea, describir día, hora, lugar, acción, entorno, herramientas, indumentaria y labor completa. Y describir condiciones de trabajo. ¿Sí? Se lo envía a docencia, debería enviar. Tiene que ser escritorio, no pasa. ¿Sí? O sea, esto no será, esto es su insumo para que después usted pueda realizar el trabajo, pero como usted, si quiere que así, puede ser un video todos los días, explicando lo que hizo durante el día, pero va a quedar para usted, así que de la forma que usted más entienda después lo que van que leer, si usted escribe mal, porque usted tiene mala letra, no se entiende. Queda a criterio suyo. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Hasta acá? Supongo que ahora no tienen ninguna duda, pero podrían surgir y anoten el correo electrónico. Marcelo.aguilar@pucb. ¿Ninguna duda? ¿Usted? ¿Sí? Pero si yo, por ejemplo, yo voy a hacer una podría desde ya, si tengo todos los requisitos. O sea, hemos tenido ese conflicto antes y la resolución es que si es alumno ya terminal, o sea, que está terminando la carrera y tiene pocos créditos, pocos ramos, podríamos armar una excepción, pero la idea es que lo haga fuera del semestre lectivo para evitar problemas con otras asignaturas. Entonces hay que conversar, caso a caso. ¿Sí? Si estoy dando este ramo por segunda vez, ¿la práctica del año pasado la puedo usar ahora? Sí. Uno solo, es no lo puse acá, pero es muy importante. La práctica que hizo el año 2021-2022 le sirve todavía para este 2022-2023. Si la hizo entre 2020 y 2021, ya no le sirve. Y tiene que hacerla de nuevo. Es un año. ¿Cómo se valida la práctica ya realizada? La práctica ya realizada, se supone que si la hizo el año pasado, El verano pasado. usted hizo todo este trámite. Se hizo todo este trámite y ya está validada como práctica. Y está, de hecho, si está el certificado, me imagino que llegó el certificado, entonces no tendría problema en aplicar esta práctica para la realización de operaciones agrícolas. ¿Cómo se valida todo esto? A través del correo electrónico. Se envió el correo electrónico, dijo, está ok, la hizo, pero no hizo el ramo de operaciones agrícolas, tiene un año para, o sea, como de un año plazo para hacer. ¿Perdón? ¿La puedo usar entonces no al proceso? Sí, puede ser prácticas 2021-2022 y 2022-2023. 2021 ya no es válido. Y la tiene que hacer de nuevo.
¿Ok? ¿Alguna otra duda, chiquillos? Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Obviamente no. O sea, así es capataz, si no es del dueño de la Pero si no son dueñas de empresa. O sea, el conflicto viene cuando lo tenga que evaluar y su grado de consanguinidad o parentesco influye en la evaluación. Debe evaluar bien porque eres mi sobrina. Que sea o de alto rango o que sea el que te supervisa. Eso es lo que no se puede. Claro. Si el root está asociado a un familiar mío, no puede ser. Si el root de la empresa, Si es familiar directo, no. Pero podemos analizarlo en todo caso, caso a caso. Profe, y si no,